¿Quieres aprender a hacer canciones como esta? O mejor aún, ¿quieres aprender a hacer música como esta? Entonces estás en el video indicado. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pues como ven, pues acá estoy yo, Changuito, en Changomos. Que sí es un poco extraño que esté haciendo un video editado para Changomos. Literal, eso básicamente nunca lo hice. Las únicas dos veces que recuerdo haber hecho un video así fue justamente el primer video del canal, y otra vez que creo que fue en el video del cover de Bill vs Lich voces originales, que grabé una pequeña parte final. Pero bueno, entonces algunos se preguntarán qué pasó, por qué estoy haciendo un video. Y pues esto ya lo dije varias veces en comunidad, pero para resumirles, Changomos está en termodecadencia. Changomos es un canal que hice para subir cualquier cosa random que se me ocurriera. Realmente nunca lo hice con un propósito claro. Lo hice casi que por hacerlo. Al final terminé dedicándolo para subir mis canciones FNF y otras cosas. Y por un tiempo me fue bien. Pero entonces digamos que todo este año, a pesar de que mejoré los videos OCT y más cosas, los videos ya no llegan ni a una fracción de las vistas que tenían antes. Esto lo explicaré más al final del video, porque me estoy alargando mucho y ya es molesto. Pero en resumen, ahora planeo dedicar Changomos para no solo subir canciones en general, sino que también videos en general dedicados a la música y otras cosas. Entonces una de las ideas que se me ocurrió fue algo que me hubiera ayudado mucho cuando apenas empecé a hacer música. Es un tutorial para hacer música de cero, de forma fácil y general. Y es por eso que estamos aquí, porque en este video les voy a hacer un mini tutorial bastante básico de cómo hacer música de cero, para que se puedan empezar a hacer sus propias rolas. Antes de empezar tengo que aclararles que yo no soy ningún experto ni de cerca. Literal, todo lo poco que sé lo aprendí viendo tutoriales en YouTube, en servidores de Discord, en algunos videos de TikTok y poca cosa más. Así que realmente les diría que no me tomen como un experto porque no lo soy. No sé varias de las cosas que se supone que son fundamentales, por lo que en este video solo les voy a explicar la forma en cómo yo aprendí a hacer música. Probablemente no sea la más óptima, pero ya que yo sepa, la música tiene tres partes principales: la melodía, la armonía y el ritmo. Hacer música es similar a hacer, por ejemplo, un dibujo. Cuando un artista hace un dibujo, pues tiene que empezar con las lineecitas del personaje, después pintarlo, después ponerle sombras, etc. Bueno, es algo muy parecido con la música. Para empezar tenemos que hacer una base y poco a poco le vamos cambiando cosas y mejorando aspectos para que sea lo que queramos y vaya tomando forma. También he de decirles que este tutorial se va a dividir en dos partes: cómo hacer las instrumentales, o sea música en general, y cómo hacer las voces, en donde les enseñaré a hacer voces de FNF y en general, para que así puedan transformar esta canción en música de FNF. Y en esta primera parte veremos cómo hacer las instrumentales. Para hacer nuestra canción tenemos que dar uso de una aplicación para hacer música, que comúnmente he visto que se le llama mezcladora. Las dos principales aplicaciones para hacer música son FL Studio y Ableton. Yo personalmente les recomiendo FL Studio, ya que aparte de que fue con el que inicié a hacer música, es bastante óptimo, simple, pero a la vez tiene un montón de funcionalidades y una interfaz muy bonita y relativamente sencilla de comprender. Yo me descargué Ableton e intenté hacer una canción, pero literalmente no entendí nada. No sé, Ableton es como muy extraña. Pero bueno, ustedes pueden bajar la que guste. Realmente es la misma broma. Aunque sí, FL Studio y Ableton son de paga. En mi caso, dijimos que conseguí FL Studio con un 100% de descuento. Pero bueno, si quieren el link de mi FL Studio, pueden unirse a mi servidor de Discord y que probablemente lo manden anuncios o no sé. Y sí, ya sé que es molesto tener que estar yendo a servidores por links, pero es eso, papi YouTube me va a matar. Así que quise. De igual manera, si a ustedes no les agradan los cracks, existen varias aplicaciones parecidas a FL Studio y que son gratis, y a fin de cuentas es casi la misma wea. Empezando con nuestra canción, yo les recomiendo hacer primero la instrumental. Realmente lo ideal sería ir haciendo las voces instrumentales en sincronía, pero yo me acostumbré a hacer primero la instrumental, así que quise. Primero nos vamos al piano roll. Como ven, es este piano gigante. Acá es donde haremos las melodías de todos los instrumentos que usemos para nuestra canción. En general tenemos que empezar haciendo la melodía principal de la canción, así que para poder insertar un instrumento nos vamos a la sección de Add y aquí podemos seleccionar todos nuestros plugins. Los plugins son aplicaciones que están cargadas de distintos elementos que podemos usar. Existen dos plugins, los generadores y los efectos. Los generadores en este caso son los que tienen diferentes instrumentos que son los que usaremos para hacer nuestra canción. Instrumentos que a su vez podemos modificar para que suenen diferente y a nuestro gusto. Aunque como es último ya es más complicado, para este video no cambiaremos ningún instrumento y los dejaremos de default. Comúnmente FL Studio viene ya con algunos plugins instalados. Y si quieren saber sobre cómo conseguir más plugins, pues yo que sé, váyanse a Wikipedia o algo así. Así que en esta ocasión vamos a seleccionar Flex, que es un plugin muy bueno y que viene en FL Studio. Una vez que tenemos nuestro plugin, que en este caso es Flex, seleccionaremos el instrumento que queramos.
También decirles que los diferentes instrumentos están separados en diferentes categorías, pero como me da pereza explicar, dejémoslos en que están clasificados dependiendo de la función que cumplan en una canción o de cómo suenen, como los bass, que son, como dice su nombre, la base de una canción. O los licks, que son instrumentos que destacan más en la canción. Etcétera, etcétera. Yo seleccioné este instrumento ya que me gustó su sonido. Ahora, como ven, el piano roll ya suena. Aquí ya podemos empezar a construir nuestra melodía. Como ven, tenemos las notas negras y las blancas. Las blancas son las notas estándar de la música, o sea, las del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mientras que las negras son estas mismas notas pero con una tonalidad un poco diferente, lo que provoca que suenen diferentes a sus contrapartes blancas. A estas notas se les suelen llamar notas sostenidas, o sea, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, etc. Realmente acá es una parte bastante complicada y que ni siquiera yo la entiendo del todo aún, ya que es un poco complicado hacer melodías que suenen bien, pero según mi experiencia, casi siempre las notas van a sonar bien, es solo con las de su tipo. Si es una melodía solo con las blancas, lo más probable es que suene bien, igual que con las negras, pero esto es muy subjetivo. Les digo que no soy experto y ni siquiera yo lo entiendo del todo, por lo que creo que deberán investigar ustedes mismos. El problema es que a pesar de que en teoría una melodía con solo un tipo suena bien, son melodías bastante básicas que llegan a sonar todas iguales, pero bueno, quizá más adelante les enseño a hacer melodías con notas combinadas. Por ahora intentemos hacer una melodía con en su mayoría notas blancas y solamente como un complemento de las notas negras. Acá ya se trata de que ustedes vayan poniendo y vayan escuchando para crear una melodía que les guste, algo así como dibujar, pero en este caso dibujar con sonidos. Hacer esto en una computadora o teléfono en vez de un instrumento real realmente lo hace más efectivo, ya que puedes ir viendo y escuchando en bucle lo que quieras. Yo por mi parte crearé una melodía. Ya terminé mi melodía y es esta. Una vez que tenemos nuestra melodía, ya hicimos la parte principal de la canción. Ahora vamos con la segunda cosa fundamental, la armonía. La armonía no estoy seguro qué es, si les soy sincero, y me da pereza investigar, pero por lo que sí se refiere a lo que sería que los diferentes instrumentos vayan en sincronía en la música. Una canción no solo tiene un instrumento, a menos que sea de piano o algo así, por lo que así como un dibujante le agrega detalles a sus dibujos, ahora nosotros tenemos que agregar más instrumentos para que suene más fresca. Eso sí, que todos los instrumentos estén en sincronía con la melodía principal, ya que si todos suenan algo diferente, se va a escuchar extraño y feo. Realmente acá ya es algo de creatividad para hacer diferentes combinaciones que suenen bien, así que no hay prisa. Ustedes van poniendo, van escuchando y van creando. Y también si les cuesta, pues pueden ir pausando este video, retrasándolo para, ¿saben? Bueno, yo ya terminé y ya le puse 5 instrumentos más a mi canción que funcionan como complemento a la melodía principal. En este caso puse 2 backs, 2 licks y un sequence. La canción ya se escucharía así. Un consejo que les puedo dar es que todas las canciones tienen orden.
Se nota a primera vista o no, absolutamente todas las canciones que uno escucha tienen una secuencia en orden a repetirse constantemente. Así que cuando hagan esto, intenten que la canción y las notas vayan acordes a la canción. Para esto pueden guiarse de estas rayitas negras de acá. Estas rayitas son las que dividen una sección de la canción entre otra, por lo que siempre que hagan una canción, intenten que las notas que usen estén bien ordenadas. Pueden guiarse con las rayitas de la cuadrícula. Se vería una canción toda fea y mal ordenada, y así una bien ordenada. Que nunca se pierda el orden. Ahora que ya terminamos con la música, toca la tercera parte, el ritmo. La canción tiene una cosa llamada BPM. El BPM es el ritmo de la canción, la que define cómo se escuchará. Si el BPM es bajo, la canción se escuchará más lenta. Y si es alto, se escuchará más rápido. El BPM lo pueden cambiar en esta casillita que está acá arriba. Yo en mi caso el BPM creo que lo voy a dejar así, en 135. Una vez que ya tienen su canción, la tienen que pasar a este lugar que es donde trabajarán todo principalmente. Para eso le dan acá y seleccionan el partner 1, lo arrastran y lo ponen acá. Y listo, ya se escucha aquí. Y para cambiar de entre el piano roll y lo que se escucha acá, le dan acá. Así que ahora le damos en Sound. Ahora lo que tienen que hacer es los drums. Los drums son la otra parte de la canción, ya que son sonidos que, generando un cierto ritmo y puestos en cierto orden, terminan de complementar una canción. En una orquesta, los drums serían ocupados, por ejemplo, por los tambores, los platillos, etc. O en una banda de rock, un baterista. Existen varias formas de hacer los drums, pero yo lo hago poniéndolos acá. Por sobre dónde sacar drums, personalmente a mí, un suscriptor, pasó un pack lleno de puros drums. Aparte de que me cargué otro pack que es el que más uso. Pero no tengo el link ni de uno ni del otro, así que déjese. Supongo que un día de esto se los resubo. Por ahora pueden conseguir pases de drums en YouTube o dentro de plugins como Flex, que también tiene drums. Para seleccionar cualquier archivo MP3 o de audio, simplemente lo agarran, lo arrastran a FL Studio y lo sueltan por acá. Y listo. Podemos comenzar poniendo un kick, la base de un ritmo. Y por cierto, creo que le voy a dejar un poquito el BPM, es muy rápido. Ahora pongamos unos hits que complementan bastante bien. Y ahora un crash que le da ambiente. Y completemos todo con un snare, los drums principales de una canción. Y los snares normalmente van después de un kick, o sea, kick, snare, kick, snare. Ustedes pueden experimentar aquí distintas combinaciones para usar a quien más les guste. Cada combinación hará que la canción suene diferente. Pueden ponerse a inventar, pero recuerden conservar el orden. Es lo mismo acá. Quídense la rayita negra y todo eso. Por cierto, si quieren poner mucho drums o snares en masa o cualquier cosa que pongan por acá, existen dos formas. La primera es le dan clic y se van para acá, para este pincito que está acá, y después aprietan y ven, esto les pone automáticamente. Pero yo realmente la que uso es que le doy a control y selecciono todo, después sigo siguiendo presionando control, pongo control más C y control más B y se copia todo. Bien, aquí se copió y así puedo, clonarlos todo lo que yo quiera. Acomodaré unas cuantas cosas en cámara rápida, haré unos cuantos cambios en la canción, como que mover algunos instrumentos para que vayan apareciendo de a poco. Cambiaré algunas cosas en los drums, moveré algunas cosas, cambiaré unas cosas en la melodía. Después de eso veamos cómo quedó. Ok, ya terminé, arreglé varias cosas, cambié la melodía, también hice algunos arreglos en los drums, y agregué dos instrumentos, dos drums. Primero sería un reverse clash, que ese es bastante sencillo de hacer, solamente tiene que irse a un crash normal y le dan acá en reverse y listo, así hace un reverse crash. Y también agregué un open hack que creo que queda bastante bien. Y ahora vamos a ver cómo quedó nuestra canción.
Suena bastante bien a mi parecer, no sé qué opinan ustedes. No es tan buena, pero creo que sirve bastante bien como un ejemplo. Este tutorial está pensado para que lo vean 1, 2, 5 o las veces que necesite, para que vayan aprendiendo y vayan viendo poco a poco cómo hacer una canción. Como dije, no soy experto y es por eso que necesito hacerlo más simplificado para ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el tutorial igualmente. Realmente hay muchas otras cosas que puedo enseñarles para hacer un instrumental, pero como ya tengo pereza y este tutorial quedó muy largo, pues solamente les enseño lo más básico. Pero hagamos una cosa. Si este video llega a 5000 vistas y el canal llega a 1000 suscriptores, les haré un video enseñándole todos los trucos que me sé para hacer instrumentales e intentar profundizar todo lo que pueda de manera sencilla, para que sus canciones puedan quedar mejor hechicitas. Si ya sea el pinche chango hambriado que quiere que se suscriba. Pero bueno, lo siento, es que de verdad quiero sacar a Changomos de la decadencia. Así que ya saben, denle me gusta, suscribirse y todo eso. También antes de acabar, iré a explicarles un poquito sobre la situación de Changomos. Para los que solo vinieron por el tutorial, ya se pueden retirar, mis estimados. Obviamente suscríbanse primero, por favor. Pero para los que ya conocen Changomos, pues como dije, fue un canal secundario que al final terminé usando para subir mis canciones. Y en 2022 y 2023 me fue tremendo, amigo. Principalmente en 2023. A pesar de que no todas las canciones que hacía eran tan buenas y los videos eran medio simples, tuve varios videos con miles de vistas y subí mucho de subs, pero digamos que conforme fue avanzando el año, las canciones cada vez tenían menos y menos vistas, así que para arreglar esto decidí actualizar por completo el canal, que antes se veía así, después del update se ve así, y pues le puse una nueva foto, le hice un banner, nueva descripción, también actualicé los videos para que sean más bonitos, las miniaturas para que sean más bonitas con el estilo de las miniaturas de Saster, no solo eso, sino que lo automaticé casi todo el proceso, haciendo una base para los videos y para las miniaturas, y eso combinado con que según yo mis nuevas songs eran mejores, pues esperaba ascendencia, pero aunque no lo crean, literalmente la situación se puso peor. Cada vez menos y menos gente veía lo que subía, al punto de que los videos con suerte llegaban a 100 vistas, y actualmente ni eso. Y a pesar de que disfruto mucho de hacer canciones, y lo haría sin tener que subirlas, como que ponerlas en videos me daba pereza, porque pues básicamente estaba haciendo videos por nada. Así que entonces, ¿qué va a pasar con este canal? Changomos ahorita lo voy a dedicar principalmente a la música y a los fandoms, pero no tanto estos contenidos netos, sino videos relacionados a estos contenidos, tipo videos como este relacionados a música, como tutoriales, análisis o lo que se me ocurra. Que la verdad disfruto mucho de hablar de música, pero siento que en el canal principal no queda. Así que como de igual manera di que Changomos a hacer eso, pues pensé en subirlo acá. Fandoms es algo de lo que no soy experto, pero me ha llamado mucho la atención este año. A pesar de que solo he hecho como 2 subs, pues también me interesa. No soy experto, pero bueno, me gusta XD. Por sobre los ustedes de mis canciones, probablemente seguiré haciéndolo, pero solo de las canciones que ya tengo hechas. Tipo, no creo que haga como antes, que hacía canciones con el objetivo de subirlas acá. Seguiré el contenido, pero principalmente me dedicaré a hacer videos como este. Ahora, y algunos recordarán que en 2023 también subí muchos covers de IA cuando se empezó a poner de moda, pero eso no creo que lo siga haciendo por 3 razones. En primera, como yo lo que hacía era subir por ejemplo las batallas de rap, pero con algunos cambios en la voz, casi siempre me metí en un strike por copy. Literal, me quitaron un montón de funcionalidades y casi me meten en el strike, por eso dejé de subirlos. En segunda, porque el programa que yo usaba para hacer covers, Kixeye, se volvió mierda. Antes te dejaba hacer covers de manera muy funcional y de muy buena calidad, pero literal ahora te cobran por todo, hasta por hacer un cover, por lo que tuve que dejar de usarla. Y básicamente, por más que busque, no encontré otra página para hacer covers. Sé que mucha gente usa una llamada Wix, pero de forma extraña cuando yo la abro me sale así. No sé, no me sirve. Aparte de que incluso si encontrar otra página para hacer cosas de IA, la verdad es que ya no tengo ideas. Pensé en hacer covers chistosos como cosas tipo Hitler gemido, pero nah. Probablemente suba algo así si es que se me ocurre algo bueno, pero bueno. En resumen, ahora dedicaré Changomos a hacer videos de música, fandoms y básicamente asociados a esas cosas. También estaba pensando en hacer tutoriales u otras cosas un poquito más raras, o sea, será un poquito de todo, pero principalmente de música y fandoms. Seguiré subiendo canciones, pero será más como un complemento. Por ahora ya terminamos. Probablemente traiga pronto el video de cómo hacer voces para que se puedan convertir esta canción a una canción de FNF. Será un video un poco largo y quizás me tarde, pero bueno, lo dejaré lo más rápido que pueda, así que esperen. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Muy nice.